Grandes fábricas de retenes. Por lo general se consiguen absolutamente todo. Hay que buscarlo. Su reparación y su solución. ¿Sí? A su vez, también los monoshocks a veces tienen dos tuercas, ¿sí?, que hacen la precarga del resorte. Y en algunos casos nos vamos a encontrar con que acá, en vez de todo el resorte, vamos a tener unos tubos, ¿sí?, largos o más cortitos, para generarle precarga al resorte. Precarga que esté más tenso para que cuando haga la compresión no lo agarre tan blando, ¿sí? Son cosas que se hacían antes quizás de ponerle adaptadores o espaciadores a las suspensiones y tensarlas un poco más, aunque cuando se vencen las fuerzas de los resortes hay que mandar a hacer al nuevo. ¿Hasta acá bien? Voy a entrar en magnitudes eléctricas, el último tema, y acá quiero que me presten atención, porque yo ya veo. Pues ahí es un problema grave. Y sí, porque algún transistor o alguna cosa o algún capacitor está acumulando energía y no la puede descargar, entonces genera temperatura. Siempre se iba entre el tanque y la... Sí, no creo que se incendie, pero puede generar temperatura igual que el regulador de voltaje. Magnitudes eléctricas. Primero que nada, voltaje alterno, voltaje continuo, ¿correcto? El voltaje alterno es aquel que se produce a través de un campo electromagnético. Yo ya les dije, una bobina, energizo la bobina, un núcleo ferroso, y acá tenemos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Se suma esto, ¿sí? Y acá se produce voltaje alterno. Es un voltaje que no puede acumularse, no se acumula, no acumulable, ¿sí? Se produce a través de un campo electromagnético. ¿Sí? Magnético. Y es de flujo constante. ¿Ok? Es decir, yo ya les dije, fase negativa, fase positiva, fase negativa, fase negativa. Yo acá tengo positivo y acá tengo negativo. Correctamente. Flujo constante, hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? No se puede acumular, se produce por un campo electromagnético. ¿Qué es un campo electromagnético? Básico, una bobina, un inductor, un solenoide, ¿sí? Algo que tiene un núcleo ferroso, ¿sí? Algo que puede conducir la electricidad, y nosotros energizamos eso y tenemos esto que les habíamos dicho el otro día, que es movimiento, magnetismo y ¿qué más? Voltaje. Bien, Rodri, está afilado, Rodri. ¡Pah! Con estas tres cosas vamos a generar voltaje alterno. ¿Sí? Si yo tengo voltaje y magnetismo, voy a generar movimiento. Si tengo movimiento y magnetismo, voy a generar voltaje. Si tengo magnetismo y voltaje, voy a generar movimiento y viceversa. ¿Sí? Es parte de la misma fórmula. Pero tiene que haber cualquiera de estas tres, sí o sí, combinadas para generar voltaje alterno, ¿sí? Que en este caso se representa con este símbolo, ¿sí? El voltaje continuo fluye hacia un solo sentido, ¿sí? Más, menos, ¿sí? Se puede acumular, ¿sí? Como le digo, fluye hacia un solo sentido. ¿Y cuál era ese sentido? De positivo a tierra. De positivo hacia tierra. Nuestra tierra es 0 volts, ya sea alterna o continua. 0. Esta es la parte básica de cualquier instalación eléctrica. Y fluye desde el positivo hacia el negativo, porque se va desprendiendo de sus cargas de electrones. ¿Sí? Se puede acumular, fluye hacia un solo sentido. Puede aparecer, obviamente, como yo le dije, una batería, una pila. ¿Sí? Batería, pila, cualquier cosa que pueda acumular voltaje continuo. ¿Sí? En el caso de las motos, no se asusten, vamos a tener desde 6 volts hasta, vamos a poner yo voy a poner 12, ¿sí? Pero algunas motos pueden llegar hasta
volts. ¿Sí? No es de funcionamiento, sino del sistema de carga. ¿Sí? Pero igual casi todos los componentes eléctricos en las motos funcionan con 12 volts. ¿Ok? Ahora, particularmente para esto, nosotros tenemos que saber que la corriente puede rectificarse a través de nuestros amigos los diodos, que dejan que el diodo, ¿qué es? Un semiconductor, ¿sí? Que deja pasar la corriente en un solo sentido. Y si yo acá tengo una sola fase, acá lo que voy a tener es picos de voltaje positivo. Si yo tengo una bobina monofásica de un solo cable, a ver si me vuela El examen que vuelva para acá. Acá tengo una bobina monofásica, un solo cable. ¿Sí? Bobina bifásica son dos cables. ¿Sí? O sea, 1, 2. Acá tengo positivo, acá tengo positivo. Y lo que sale hacia allá siempre va a ser alterno. Y si yo le pongo un diodo, lo que voy a tener acá es el famoso, ¿sí?, esporádico. El tema del voltaje alterno es que se suman los campos electromagnéticos. Por eso se producen grandes cantidades de voltaje, porque se van sumando. Dejan de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 campos para hacer uno solo. ¿Me explico? Y de ahí en adelante lo que nosotros denominemos trifásico, monofásico de un cable o monofásico de dos cables. Monofásico, mono de dos cables, ¿sí? O el famoso trifásico, ¿no? Lo que yo les dibujaba el otro día, que eran tres así. Sí, así es. Estoy muy apurado para que entiendan esta parte. Acá obviamente tenemos en el medio nuestro regulador rectificador de corriente, que lo que hace es, a través de un puente de diodos, mandar a la batería voltaje continuo. La corriente se rectifica, se suma, se redirige a la batería funciona como un acumulador, ¿sí?, y se distribuye a todo el vehículo a través de dos líneas principales, más 30, positivo directo de batería, sin llave, sin switch, sin fusible, puro de batería, y más 15, que es positivo bajo llave, todo lo que deviene después del tambor, ¿correcto? Y para manejarnos, voy a borrar porque quiero escribir otra cosa antes de que se vaya Mica, y quédate un minuto más, Mica. ¿Sí? Acá vamos a tener distintos tipos de... Sí, bueno, está tranquila entonces. Porque... Sí, acá lejos. Sí, es cierto, pero bueno, cosa que está filmando todo. No sé qué sería de mi curso sin saber. Sí. Tenemos voltaje, intensidad, resistencia. Chao, Mica. Chao, Mica. Voltaje, intensidad, resistencia y potencia. Sí. Y acá voy a poner, obviamente, voltaje alterno, voltaje continuo. Acá voy a poner amperaje. Acá voy a poner ohms. Y acá voy a poner watts. ¿Sí? Yo ya dije que es como un río. ¿Quién dijo lo del río? Fer, ¿no? ¿Vos dijiste lo del río? ¿Alguien dijo algo como un río o no? Yo, Sí. Bueno, Seba. Esto es la fuerza del río, la resistencia es la oposición al paso de corriente. Oposición al paso de la corriente. El voltaje es la cantidad de corriente que hay, que como ya les dije, puede ser de 6, puede ser de 12 o puede ser de 24. Pero esto no lo tomen literal porque nosotros no usamos dispositivos de 24 volts como los camiones o los